Bueno, damos gracias al Señor, hermanos. Vamos a orar y comenzar nuestra reunión. Señor, estamos delante de tu presencia, agradeciéndote a ti, Señor, a los hermanos, Señor, que han llegado, y eso es debido a la comunión que tienen contigo, Señor. Gracias por tu Espíritu Santo que nos trajo. Te pedimos, Señor, en esta mañana que recibas toda adoración, toda alabanza de nuestro corazón y de nuestros labios, Señor. Fortalece a aquel que está debilitado, Señor. Señor, ayuda a aquellos hermanos que están pasando por luchas, por pruebas, por situaciones. Sácalos en victoria, Señor. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Bendice a los hermanos que están quedados, Señor. Que ellos puedan tomar ánimo, Señor, mirando tu rostro. Señor, ayúdalos para que ellos puedan continuar con la carrera que tú les propusiste, Padre, para alcanzar el supremo llamamiento de la esposa. Señor, ahora bendícenos, Señor, con tu poder, con tu presencia. Señor, santifícanos por medio de tu palabra. Guíanos, Señor, por medio de la dirección que es en Cristo Jesús. En el nombre de Jesús. Amén. Pueden tomar asiento. Gracias, le damos. Hermano Nicolás va a seguir con la reunión, hermano. Gracias le damos al Señor, hermano, por poder estar reunidos. Vamos a alabar al Señor con algunos himnos. El número 56 de himnos, hermano. Bella historia de amor. Bella historia de amor de nuestro Salvador, bella historia de amor del celestial favor, como el vino de gloria, como nos trajo la gracia, es la más dulce historia, bella historia de amor, bella es, bella es, bella es, bella historia de amor, bella historia de amor para el pecador, bella historia de amor, de Dios el gran favor, como murió por nosotros, como llevó nuestras culpas, como Él guarda los suyos, bella historia de amor, bella es, bella es, bella es, bella historia de amor, bella historia de amor, de nuestro bienhechor, bella historia de amor, llena de resplandor, pronto vendrá por su esposa, quiere que esté en el cielo, con él viviendo contento, bella historia de amor, bella es, bella es, bella es, bella historia de amor. Aleluya. Aleluya, gloria
gloria a Dios. El 174, hermano. Hace mucho que no cantamos ese himno. Dulce oración. ¿A encontró, hermano Fabio? 174, dulce oración se llama el himno. Dulce oración de toda influencia mundana, elevas tú mi corazón al tierno Padre Celestial. Oh, cuántas veces tuve en ti auxilio en ruda tentación, y cuántos bienes recibí mediante ti, dulce oración. Dulce oración, dulce oración, al trono excelso de bondad, tú llevarás mi petición a Dios que escucha con piedad. Por fe espero recibir la gran divina bendición, y siempre a mi Señor servir por tu virtud, dulce oración. Dulce oración, dulce oración, que aliento y gozo al alma das en esta tierra de aflicción. Consuelo siempre me serás, hasta el momento en que veré francas las puertas de Sion. Entonces me despediré, feliz de ti, dulce oración. Aleluya, gloria a Dios. El 180, hermano. Alabado sea el nombre del Señor. Quieres sobre el mundo ser un vencedor, quieres tú cantar aun cuando hay dolor, quieres ser alegre cual fiel luchador. Guarda el contacto con el Salvador. Guarda el contacto con el Salvador. Luego las tinieblas no te cubrirán. Por la senda alegre tú caminarás. Al tener contacto con el Salvador. En el mundo hay muchos tristes sin Jesús, cuyos corazones lloran de pesar. Dales el mensaje, no hay que callar. Con Dios el contacto debes de guardar. Guarda el contacto con el Salvador. Luego las tinieblas no te cubrirán. Por la senda alegre tú caminarás.
al tener contacto con el Salvador. ¿Quieres tú con Dios la comunión tener y su gloria siempre en ti permanecer? Que el mundo a Cristo pueda en ti hoy ver. Con Jesús contacto debes mantener. Guarda el contacto con el Salvador, luego las tinieblas no te cubrirán. Por la senda alegre tú caminarás, al tener contacto con el Salvador. Deja que el Espíritu implante en ti la humildad de Cristo y su santo amor. Ora siempre y vela que Jesús vendrá. Guarda el contacto con el Salvador. Guarda el contacto con el Salvador, luego las tinieblas no te cubrirán. Por la senda alegre tú caminarás, al tener contacto con el Salvador. Amén, amado. Damos gracias al Señor por la alabanza. Y gracias porque el Señor nos lleva continuamente a la comunión con Él. A través de la palabra, a través de la comunión que tenemos con la vida que está en nosotros. Nos lleva a la comunión con Él, nos lleva a la necesidad, como escuchábamos a la palabra anoche, a ser lleno del Espíritu Santo, a ser renovado con el poder del Espíritu Santo, para poder así llevar a cabo el propósito de Dios, ¿no? Y así poder permanecer firme hasta el final, como pasó con los apóstoles, ¿no? Damos gracias al Señor. Le invito a ponerse de pie, hermano. Vamos a orar al Señor por las peticiones. Pido oración al Señor por un joven que encontramos ayer, no me acuerdo el nombre, en el teléfono. Gutiérrez. Un hermano que está apartado, que lo encontramos ayer cuando volvíamos para casa. El hermano estaba ahí en un semáforo en la ruta y tiene deseo de volver, pero no puede volver, dice. Y nos pidió que pudiéramos orar por él para que él pueda volver al camino del Señor. Que el Señor lo bendiga y lo traiga, que le revele su gracia y su amor. Amén, hermanos. El Señor bendiga a los hermanos que no están, que los ayude para que puedan llegar en esta mañana si es su voluntad, y si no, que los afirme en esta gracia para que puedan correr la carrera con nosotros. Amén. No sé si hay otra petición. Pido oración por Gladys, Amén. por sus hijos también que dejaron de la iglesia, y que el Señor pueda revelar también su gracia a ellos, pueda abrir sus ojos, pueda ver lo que Dios puede hacer, ¿no? Amén. Que el Señor esté bendiciendo por Raquel, por sus hijos, por Sol. También pido oración por Fabián, por Marcelo, por Gustavo, por Adriana, por Florencia, mis hermanos, que el Señor esté también tocando sus corazones, que les revele esta gracia. Conocen al Señor, Amén. pero que les revele esta gracia, ¿no? Para que salgan de las cadenas en las que están. Amén. Y no se dan cuenta, ¿no? Por mi mamá, y bueno, que el Señor esté bendiciendo. Amén, gloria a Dios. Amén, hermano. No sé si hay otra petición. Pido oración por Germán, que el Señor complete la obra en él, que él pueda seguir gozándose, ¿no? Porque Amén. él pidió con tanto fervor ese malestar que tenía, y automáticamente se le pasó, y bueno, estaba así gozoso, ¿no? En 2 oportunidades le pasó. Amén. Bueno, como le decía Juan Nico, ¿no? Ese es el Señor el que está trabajando en él. Amén. Así que el Señor siga ahí, por Mica, por sus hijos, por aquel lugar, ¿no? Que el Señor pueda agregar almas, y por este lugar también, por supuesto, por el hermano Antonio, por la hermana Verónica, por su esposo, que el Señor cautive su corazón, ¿no? Para que ellos puedan estar acá con nosotros. Por la hermana Victoria y la hermana Ángel. Que
Amén, gloria a Dios. Hermano Rogelio también. Amén. Amén, gloria a Dios. Amén, hermano. No sé si hay alguna otra petición, si no vamos a orar. Padre amado, estamos delante de tu presencia, Señor, sabiendo que tú nos escuchas, Señor. Sabiendo que tu oído está atento, Señor, a la petición y al clamor de tus hijos, Señor. Mira la vida de los hermanos, Señor. Mira las peticiones que han traído delante de ti en esta mañana, Señor. Que tú contestes conforme a tu voluntad, Señor. Señor, mira, Señor, la palabra que tú nos has hablado ayer, Señor. Señor, donde nos lleva, Señor, a la búsqueda, Señor, de la llenura del Espíritu Santo, a la renovación, Señor, de tu poder en nuestras vidas. Señor, para que nuestro hablar, Señor, sea acompañado con prodigios, milagros y diversas maravillas, Señor, como lo era al principio, Señor, como tú lo estableciste, Señor. No fue establecido por ningún hombre, sino que tú lo estableciste allí, Señor. Por eso te rogamos, Señor, que tú, Señor, lo hagas nuevamente en este tiempo, Señor. Porque dice tu palabra que tú no apagas el pábilo que humea, sino que lo avientas para que se vuelva a encender, Señor. Por eso, Señor, ponemos nuestra vida en tus manos, sabiendo que tú harás mucho más abundante de lo que pedimos o entendemos. Te rogamos, Señor, por la salud física de cada uno de nuestros hermanos, Señor. Que tú les dé la victoria a través, Señor, de tu palabra. Señor, porque tu palabra dice que por tu llaga ya fuimos sanados, Señor. Que ellos puedan apropiarse de tal manera, Señor, a esa palabra, que puedan encontrar la victoria, Señor, sobre cada circunstancia que viene a su vida, Señor, por medio de tu gracia. Oh, Padre amado, trae las almas, Señor, avergüenza al enemigo, trae las almas por medio de la predicación, Señor, por medio de la manifestación de la vida, Señor, para la edificación del cuerpo de Cristo, Señor, en cada localidad, Señor. Despierta el espíritu de aquellos que son sinceros, necesarios, Señor, para la edificación, Señor. Porque tú no has cambiado, dice tu palabra, que tú eres el mismo ayer, hoy y por los siglos, Señor. Y que tú sigues obrando de la misma manera, Señor. Por eso te rogamos, Señor, que tú lo hagas en este tiempo con nosotros, Señor. No pases de nosotros, Señor, sin llevar a cabo tu propósito en este lugar y en cada lugar donde se predica tu palabra, Señor. Te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén, hermano. ¿Podemos tomar asiento? Estamos en libertad. Yo te he traído algo para compartir. Siéntase en libertad, hermano. Saludo a la iglesia con la paz del Señor. Amén. Amén. Gracias. Saludo a la iglesia con la paz del Señor, agradecida al Señor por estar nuevamente en su casa para alabar y glorificar su nombre. Gracias le doy al Señor por los que hoy estamos acá. Le pido también, hablábamos de las peticiones por aquellas personas que están pasando por la inundación, por todo este desastre que ha sucedido, ¿no? Entre ellos está mi hijo allá en la provincia de Santa Fe, que el Señor los guarde y que todas estas pruebas, porque yo digo que son a veces pruebas que el Señor, día a día, el Señor se acerca. Cristo viene pronto y se manifiesta de esta manera para que lo recibamos en nuestro corazón, ¿no? Le doy gracias al Señor por todas estas cosas. Y quería compartirles acá las últimas 2 estrofas del himno que cantamos, el 180. La tercera dice que quieres tú con Dios la comunión tener y su gloria siempre en ti permanecer. Que el mundo a Cristo pueda en ti ver hoy, con Jesús contacto debes mantener. Y qué importante es la comunión, ¿no?, que tengamos nosotros con el Señor día a día, a través de la oración, para tener el contacto ahí con el Señor. Y después la cuarta dice, deja que el Espíritu implante en ti la humildad de Cristo y su santo amor. Ahí deja que tu espíritu, el espíritu en mayúsculas, como siempre dice el pastor, ¿no?, lo relacionó con el Espíritu Santo, ¿no?, que estábamos hablando ayer también. Cuánta necesidad tenemos de recibir el Espíritu Santo, ¿no?, para completar toda esa, la vida la tenemos, pero para completar toda la manifestación completa, digamos, de la vida del Señor en nosotros, la necesidad de ser lleno del Espíritu Santo. Ora siempre y vela que Jesús vendrá. Guarda el contacto con el Salvador. Que el Señor siga bendiciendo. Amén. Gloria a Dios. Gracias, hermano amado. Gloria a tu nombre, Jesús.
saludo con la paz del Señor. Amén. Gracias al Señor que pudimos llegar hoy también. Quería ahí compartir lo que compartíamos ayer en el 4:14, ¿no? Como, bueno, vienen hablando la palabra, ¿no? Hechos 4:14. Y veníamos hablando, ¿no? La palabra ayer, ¿no? La necesidad de ser lleno del Espíritu Santo, de ser renovado en el Espíritu Santo, porque Él es el que hace todo, ¿no? Nosotros somos instrumentos, quizás nomás. Pero acá dice en Hechos 4, el 4:14, dice: y viendo al hombre que había sido sanado, que estaba en pie con ellos, no podían decir nada en contra. Y a veces nosotros hablamos la palabra, y sí, nos contradicen y todo, pero tienen que ver la palabra hecha una realidad, ¿no? Entonces, cuando la ven, como pasaba con Silas, Pablo y Silas cuando estaban en el calabozo de más adentro, ellos cantaban himno, alababan a Dios, y entonces el carcelero se convirtió, ¿no? Y ahí se ve la manifestación de la vida de Dios, del poder del Espíritu Santo, ¿no? Y acá veía cómo ellos estaban en contra, no querían escuchar, como le pasaba con Esteban, pero viendo al hombre sanado ahí delante de ellos, no podían decir nada, porque estaban viendo, no solamente escuchando, sino viendo. Por eso necesitamos ser llenos del Espíritu Santo. Que el Señor nos bendiga. Amén. Saludos con la paz. Amén. Y la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Agradecido a Dios por un día más de vida, por la salud de mi familia. Y agradecido a Dios que nos salvó de la tormenta, ¿no? De las inundaciones, que no nos pasó nada, ¿no? Y agradecido a Dios porque no pude trabajar martes, miércoles ni jueves, no por la lluvia, pero Dios sabe todas las cosas, ¿no? Y gracias a Dios que no nos faltan los alimentos, siempre Él nos provee. Le voy a animar a cantar. Dicen por ahí que loco me volví, que solo hablo de Dios, de la salvación, que ya no soy el mismo, aquel que un día fui, que has cambiado mi vida y mi forma de vestir. Dicen por ahí que loco me volví, que solo hablo de Dios, de la salvación, y que ya no soy el mismo, aquel que un día fui, que has cambiado mi vida y mi forma de vestir. Y yo me río y le digo que ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y la vida que ahora vivo en las carnes, la vivo por fe en el Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Y si me llaman el loco, ¿qué me importa hoy? Este mundo no entiende el verdadero amor. Cuando Cristo Jesús, colgado de un madero, su vida entregó. Dicen por ahí que loco me volví, que hablo de un ser externo y que su vida dio por mí, y que desprecio las cosas que tiene gran valor, y que he puesto los ojos en el cielo y su esplendor.
Y yo me río y le digo que ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y la vida que ahora vivo en las carnes, la vivo por fe en el Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Y si me llaman el loco, ¿qué me importa hoy? Este mundo no entiende el verdadero amor. Cuando Cristo Jesús, colgado de un madero, su vida entregó. Y la vida que ahora vivo en las carnes, la vivo por fe en el Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Y si me llaman el loco, ¿qué me importa hoy? Este mundo no entiende el verdadero amor. Cuando Cristo Jesús, colgado de un madero, su vida entregó. Dicen por ahí que loco me volví. Gracias a Dios por esta alabanza. Que Dios lo bendiga a todos los hermanos. Que se vaya bendecido. Amén, hermano. Damos gracias al Señor. Amén. Por lo que hemos escuchado. Y qué importante, ¿no? La llenura del Espíritu Santo. No he tenido todavía esa experiencia, pero cada vez que se habla el tema, el Señor golpea mi corazón. Y dice ahí en el libro de Isaías, en el capítulo 42, está hablando del Señor. Está hablando del Señor. Y dice en el capítulo 42, he aquí mi siervo, yo te sostendré, dice. ¿Ve por qué necesitamos la llenura del Espíritu Santo? Porque entonces el que nos sostiene es Dios. Mientras que falta esa llenura, nos sostenemos nosotros. Y ahí estamos, cayendo, desanimándonos. Por eso vemos que cuando los apóstoles fueron llenos del Espíritu Santo, como hablaba el pastor ayer, ninguno se volvió atrás, porque lo sostuvo el Señor hasta el fin de sus vidas. Hasta el fin de sus vidas lo sostuvo el Señor. Y aquí mi siervo, yo te sostendré, mi escogido, en quien mi alma tiene contentamiento. Está hablando del Señor Jesús, mire. El Señor Jesús necesitaba el poder del Espíritu Santo para ir a la cruz. Fíjese. He puesto sobre él mi espíritu. Él traerá justicia a las naciones. Fíjese para qué necesitaba el Señor el poder del Espíritu Santo. Para traer justicia a las naciones. Para traer salvación a las naciones. ¿No? Y en el capítulo 61 dice, en el versículo 1 también, dice, el Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí, porque me ungió Jehová, y me ha enviado a predicar buena nueva a los abatidos. Fíjese, necesitamos ese poder. Y hoy es como hablábamos con mi esposa, ¿cómo puede ser que nosotros le hablemos la palabra a una persona y esa persona no se caiga de rodillas en ese momento ahí y diga, yo quiero lo que ustedes tienen? ¿Cómo pasaba al principio? ¿No? Cuando íbamos caminando por la calle y la gente nos paraba y nos decía, yo quiero que me hablen, me digan a dónde ustedes van, qué es lo que ustedes creen, qué es lo que ustedes sienten, porque yo quiero lo mismo para mi vida. Yo ya no sé qué hacer con mi vida. ¿No? Y ahí estaba residiendo el poder del Espíritu Santo. ¿No? Él traía a las personas, Él nos acercaba a las personas. El Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí, porque me ungió Jehová
Me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón. Fíjese, se ve que el Señor sin el poder del Espíritu Santo esto no iba a poder hacer. Porque el que lo envió fue el Espíritu, dice. Me ha enviado el Espíritu de Jehová el Señor, dice. Y me ha enviado, dice, Él me ungió, dice. Está sobre mí, me ungió y me ha enviado, dice, a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de la cárcel, y a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová. Fíjese. Y en el versículo 4 dice, y se reedificarán las ruinas antiguas y se levantarán los asolamientos primeros, y se restaurarán las ciudades arruinadas, dice, y los escombros de muchas generaciones, por medio del poder del Espíritu Santo que iba a venir. Fíjese. Entonces, necesitamos el poder del Espíritu Santo, no solamente para nuestra vida personal, sino para que la iglesia local sea restaurada. Porque el Señor necesita la iglesia, necesita el cuerpo. Bueno, ahora hay una responsabilidad sobre nosotros, como hablaba el pastor ayer, ¿no? De buscar en esa comunión, la llenura del Espíritu Santo. Pero dice en Isaías o en el Salmo 51, no lo recuerdo bien, dice que como el siervo busca, proclama, dice, por las corrientes de las aguas, ¿no? Y ahora puedo entender lo que el pastor nos habló durante mucho tiempo, gracias a Dios que sacamos el cuadro, ¿no? Porque teníamos un cuadro donde el siervo estaba al lado de las aguas, pero y decía, y el siervo clama por las corrientes de las aguas, pero él clama por aguas que no tiene y las necesita, sabe que las necesita, para poder vivir, ¿no? Y nosotros para poder vivir esta vida tenemos que ser como el siervo, dice, que clama, dice, ¿no? Y el clamor del siervo es un grito desesperado, un grito de por algo que necesita y no tiene, ¿no? Y es la llenura del poder del Espíritu Santo, para poderle serle testigo al Señor hasta el último de nuestros días. Que el Señor bendiga, amados. Les invito a ponerse de pie, vamos a alabar al Señor. El hermano Fabio va a levantar la ofrenda. Vamos a cantar un coro que hace mucho que no cantamos. En el coro 121. Que no se apague el fuego que hay en mi corazón, que no se apague el fuego que siga ardiendo más y más, que no se apague el fuego que hay en mi corazón, que no se apague el fuego que siga ardiendo más y más. Dame gozo, Señor, dame paz y amor, que yo voy a vivir más allá del sol. Dame gozo, Señor, dame paz y amor, que yo voy a vivir más allá del sol. Amén, hermano. Padre amado, te damos la gracia con todos mis hermanos que pudimos llegar hoy para alabar tu nombre, mi Señor. Gracias, mi Señor, por tu himno, por tu alabanza, por tu palabra tan linda, mi Señor. Padre amado, bendice a todos mis hermanos que pudieron ofrendar, y a los que no pudieron ofrendar, bendícelo de igual manera. Padre amado, te pedimos una bendición especial también para todos los hermanos que no pudieron llegar, Señor. Y si alguno está enfermo, pon tu mano, mi Señor. Gloria a tu nombre, tu sangre Señor. tiene poder, mi Señor. Amén. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén, amado. Así como estamos, vamos a recibir al pastor en esta mañana. Gracias le damos al Señor. Les saludo a los hermanos que están en Facebook, al pastor y maestro hermano Juan Tiquiboco, a la hermana Waldina Vargas. El Señor bendiga la vida de nuestra hermana. Y bueno, el Señor bendiga a todos los que están ahí, a la hermana Estela Blanco. Gracias le damos al Señor. Vamos a ir ahí a segunda de Timoteo, perdón.
Gloria al nombre del Señor. En el capítulo 1, y dice, por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Y el contexto dice, doy gracias a Dios, al cual sirvo desde mis mayores con limpia conciencia. ¿Vio? De que sin cesar me acuerdo de ti en mis oraciones noche y día. Quiere decir que había mayores, ¿no? Ahí en la gracia y gloria llaman a los hermanos mayores, que fueron antes, ¿no? Que estuvieron primero. Y Pablo se ve que cuando los hermanos mayores ministraban, él también ministraba como un joven ahí. Como un joven, porque dice, sirvo a Dios, el cual sirvo desde mis mayores con limpia conciencia. Fíjese, mantenerse vio puro en todo, ¿no? Desde joven. Su conciencia no le, después de su conversión, parece que su conciencia no le acusaba a él en cuanto al servicio. Seguramente que él estuvo sujeto allí. Sabemos que en la iglesia de Antioquía él estaba con los ancianos, ¿no? Y bueno, y ahí seguramente que estuvo sujeto hasta que el Espíritu Santo lo llamó. Fue apartado para el ministerio. De que sin cesar me acuerdo de ti en mis oraciones, por este joven. Timoteo era un joven en aquel tiempo, un joven evangelista, como vemos en la primera carta, ¿no? Dice, deseando verte. Eso de, él no se escondía, ¿no?, del hermano, sino que él deseaba verlo. Hoy el diablo pelea en nuestros corazones y en nuestra mente para no vernos, ¿no? Pero Pablo no era de ese espíritu, ¿no? Él deseaba ver a Timoteo. Bueno, él era muy amado, el hermano Timoteo era un joven, deseando verte, que siempre tengamos este deseo de vernos, ¿no? Este anhelo de vernos, y seguramente por la fidelidad que Timoteo tenía, ¿no? Porque él imitaba a Pablo, y Pablo era fiel, aún desde sus mayores era fiel. A mí me encanta la palabra fiel porque es alguien que no cambia. Así como Dios te forma, así te queda, ¿no? Y deseando verte al acordarme de tus lágrimas. Dios, el del quebrantamiento de las lágrimas que Timoteo derramó cuando recibió el Espíritu Santo. Porque lo quebrantó el Espíritu Santo a Timoteo. Porque más abajo aclara. Dice, deseando verte, acordándome de tus lágrimas para llenarme de gozo. Yo no eran una lágrima de dolor, de queja, sino que era un quebrantamiento por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo, cuando nosotros recibimos el Espíritu Santo, nuestros ojos se llenan de lágrimas de gozo, ¿no? Trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela, Loida, ¿no? Y Loida significa la que lleva la bandera, Loida. Y hablando mi esposa de la bandera, yo no la había entendido. Yo le digo, ¿y cuál es la bandera? Y entonces me dice, mi esposa dice, tu cara es la bandera. Pero vos tenés que poner tu cara, porque tu cara dice que Jesús está en vos, que Jesús está en tu casa. Y entonces es una sonrisa, es una felicidad, es un gozo. No es lo mismo cuando está la esposa que cuando no está, o cuando está el esposo que cuando no está. No, cuando está el esposo, la esposa, uno está contento. Y bueno, y ahí está Loida, la que lleva el estandarte,
Ahora, por la cara nosotros no vamos a enterar si está el Señor en la vida o se fue. No creo que se vaya el Señor. Trayendo, dice, a la memoria la fe no fingida, fíjese, ¿no? No era una fe fingida que no produce, ¿no? De tu abuela Loida, fíjese qué hermoso, ¿no? La abuela, y de tu madre Eunice, que Eunice significa victoria feliz. Eso significa Eunice. Y claro, la abuela era la que llevaba la bandera y la hija recibió los beneficios, ¿no? Ella tenía una vida feliz, una vida de victoria feliz. Y estoy seguro que en ti también, dice Pablo. Yo como en qué buen aprecio que tenía Pablo de su hijo, ¿no? De su hijo espiritual. Por lo cual, y ahí viene el consejo, por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de las manos. Por eso yo interpreto que las lágrimas de Timoteo fueron cuando él recibió el Espíritu Santo, lo quebrantó el Espíritu Santo a él. Y así nos pasó a todos nosotros. Cuando recibimos, fuimos llenos del Espíritu Santo. Y acá él trae a la memoria, ¿vio? Qué lindo recuerdo, qué linda apreciación, ¿no? Que trae Pablo acerca del hermano, de la abuela, de la madre. Él no relata muchos recuerdos, Pablo, pero acá sí lo relata. Y qué bueno es tener estos recuerdos sanos, ¿no? Que no apagan la fe ni apagan el amor hacia nadie, sino que por el contrario, sino que al recordar nosotros nos sentimos contentos, nos sentimos felices por la lucha que muchos hermanos han tenido, muchas hermanas han tenido y han salido victoriosos, ¿no? Con el estandarte en alto, ¿no? Llevando como la abuela, llevando la bandera, porque imagínese, ¿no? Nuestra cara refleja si está el Señor o no. Yo estoy perdido, ¿no? Yo a veces digo, Señora. Bueno, gloria a Dios. Yo siempre le pedí al Señor. Muchas veces le dije si me permitía ponerme una máscara, pero no, tengo que mostrar lo que soy. Gloria al nombre de Jesús. Pero él trae ese recuerdo, ¿no? Y le señala a Timoteo esos parientes que fueron de mucha bendición para él. No fueron de mucho. Y nosotros nos tienen que recordar el día de mañana como personas de bendición. Donde nosotros llegamos hay bendición. Lo que está roto se arregla. Lo que está caído se levanta, ¿no? Hay muchas veces que llegan los hermanos y lo que está sano se rompe, ¿no? Y eso tenemos que tener cuidado nosotros, porque todo declara lo que nosotros somos, o qué comunión tenemos con aquel que es la vida de nosotros. Por eso nosotros nos alegramos que siempre cuando vamos a un lado nosotros siempre estamos restaurando. Siempre estamos arreglando las cosas. Antes no lo entendíamos. Nosotros muchas veces llegamos a la casa de un hermano y empezamos a cavar las bases para que se pueda edificar la casa, ese hermano. O esa hermana, o poner el techo, o levantar ladrillos, revocar. Siempre de bendición, tratamos de ser de bendición. Y entonces nosotros, claro, para ser de bendición uno tiene que someterse a lo que el otro quiere, y lo hago a la manera que el otro quiere, no impongo yo mi forma, porque es tratar de complacer al otro, ser de bendición. Y acá Pablo le trae recuerdo, fíjese, ¿por qué le traía el recuerdo Pablo a Timoteo de estas dos mujeres que fueron muy importantes en la vida de ellos? Había un motivo por el cual. No es que se le ocurrió en ese momento.
entonces, también ahí en este pasaje le recuerda de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Que en esa resurrección está la victoria que Él necesita. Ahí en el capítulo 2, versículo 8 creo que es, y versículo 14, dice, acuérdate de Jesucristo y del linaje de David, resucitado de los muertos conforme a mi evangelio. Y le sigue alentando, ¿no? ¿Por qué le alienta? Porque había necesidad de que él sea alentado, ¿no? Porque seguramente que Timoteo estaba en un conflicto, como vamos a ver, ¿no? Y el versículo 14 dice, recuérdales esto, exhortándoles delante del Señor, a que no contiendan sobre palabras, lo cual para nada aprovecha, sino que es para perdición de los oyentes. Gloria al nombre del Señor, alabado el nombre de Jesús, ¿no? Y Pablo le dice, por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios, que estaría apagado. El fuego del don de Dios que estaba en Timoteo se habría apagado, había disminuido, y acá le está diciendo que avives. No, seguramente que él estaría pasando por una experiencia en cuanto a su comunión con el Espíritu Santo y a la manifestación de su poder. Algo pasó en la vida de Timoteo, como nos pasó a todos, ¿no? Pero ahí está el hermano maduro, crecido, ¿no? Que tiene palabra de vida, que tiene palabra de consuelo, de aliento, ¿no? Que es el apóstol Pablo. Por eso ahí nosotros somos colaboradores de Dios. ¿No? Somos colaboradores de Dios ahí, en ese momento, de levantar al que está desanimado, ¿no? De levantarlo. Y bueno, pero Él no lo levantó con palabras suaves, como vamos a ver. Él lo levantó con palabras firmes. No, acuérdate, le dice Pablo a Timoteo, porque ahí él estaba bajo un temor de Timoteo. Pablo en este tiempo él estaba en la cárcel, él estaba encarcelado. Timoteo estuvo encarcelado juntamente con Pablo también en una oportunidad, entonces sabía lo que era eso, ¿no? Y porque sabemos que el temor apaga el fervor espiritual. Cuando tenemos temor, no tenemos tanto fervor, tanto entusiasmo, tanta vitalidad. El temor apaga el fervor. Y ahí en Primera de Juan 4, capítulo 4, versículo 18, dice, en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, ¿no? De donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Él era un joven, Timoteo, tenía que ser perfeccionado. ¿En qué tenía que ser perfeccionado? En el amor, ¿no? Por eso él le estaba hablando así, de esa manera. Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero, ¿no? Y un espíritu sin temor era un espíritu que necesitaba Timoteo, ¿no? Él era un ministro joven en aquel tiempo. Pablo había estado 2 años en Cesarea y ahora estaba condenado en Roma. Tal vez por segunda vez él estaba ahí encarcelado, ¿no? Y estaba ahí por la defensa del Evangelio. Como dice ahí en Filipenses 1.17. Filipenses 1.17 dice, pero los otros, en el 16, los unos anuncian a Cristo por contención, no sinceramente, pensando añadir aflicción a mis prisiones. Pero los otros por amor, sabiendo que estoy puesto para la defensa, ¿no?, del Evangelio, ¿no? Él estaba para la defensa y eso le iba a traer
quebranto, le iba a traer prisiones, le iba a traer desprecio. Por eso predicar la verdad no es fácil, ¿no? Es verdad que tenemos que predicar sobre el amor, pero no podemos, es como que nosotros pudiéramos poner sobre un piso sucio, vamos a hablarlo en la construcción, un piso sucio, lleno de tierra, lleno de piedra, ponemos una capa de cerecita ahí para poner una cerámica. No, tenemos que barrer ahí, hay que limpiar ahí, sacar toda la tierra, toda la suciedad que hay ahí, porque si no la cerecita no se va a adherir al piso, se va a adherir a la suciedad que está ahí, ¿no? Y entonces no va a estar bien firme esa cerámica. Entonces, predicar la verdad primeramente santifica, purifica la verdad. Y Dios hace eso con nosotros. Él no va a poner en nosotros la santificación, en nosotros, sin primeramente limpiar el lugar, ¿no? Y Él hace ese trabajo. ¿Y cómo Él nos limpia a nosotros, nos santifica? Y por medio de la verdad. No usa otra cosa para barrer, por ejemplo. No. Primero tiene que ir la verdad. Y la verdad es lo que Dios dice, no lo que yo creo, lo que Dios dice. Y muchas veces nosotros como colaboradores de Dios nos manda a quitar la suciedad que hay en el corazón, en la mente de los hermanos. Y eso no es fácil, pero hay que hacerlo. Hay que hacerlo porque Dios quiere ahí estampar, por así decirlo, quiere estampar el amor, que ese amor tenga una agarradera firme ahí, ¿no? Que no se salga. Y entonces vemos que la lucha que Pablo tenía para predicar la verdad era muy grande, porque él tenía enemigos adentro y afuera, ¿no? Y esa verdad lo llevaba muchas veces a la cárcel, ¿no? Y Pablo, cuando le reprocha a Timoteo, lo hace desde la cárcel, lo hace, ¿no? Porque él había escuchado el apóstol Pablo que a muchos habían vuelto atrás, que muchos lo dejaron, lo abandonaron a Pablo, abandonaron la verdad, ¿no? Y eso fue insoportable para el oído del apóstol Pablo, fue que muchos hermanos hayan abandonado la verdad, ¿no? Que hayan abandonado la gracia de nuestro Señor Jesucristo, para él era insoportable. Y él tenía temor de que Timoteo le ocurriera lo mismo, ¿no? Él tenía un celo, un amor verdadero por Timoteo. Él tenía esperanza con Timoteo. Él lo amaba demasiado, como a cada hermano seguramente que él había conocido, ¿no? Porque lo que se manifestaba en Pablo era el amor de Cristo. ¿Cuántos lo creen? Amén. Ahí en 2 de Timoteo 2:9, ¿alguien me puede leer? Él había estado en la cárcel con Pablo y ahora tenía temor que él fuera encarcelado por predicar la misma verdad que Pablo predicaba. Ese era el temor que tenía Timoteo. Él tenía la tentación, tal vez Timoteo, de no hablar la verdad. Porque no hablar la verdad, hablar lisonja es más fácil. Y nos pone en un lugar, ¿no?, de buena vista delante de los demás. Pero hablarle la verdad a la gente, ¿no? Eso no es tan beneficioso muchas veces, pero nos beneficia delante de Dios. Eso nos beneficia delante de Dios, porque Dios ve que nosotros somos fieles a Él, ¿no? Que no estamos dispuestos a predicar otra cosa que no sea la verdad. Sí, dijimos 2:9, ¿no? ¿Alguien encontró? ¿De segunda? Sí.
en el cual sufro penalidades hasta prisiones a modo de malhechor, mas la palabra de Dios no está presa. ¿Vio? Que no es fácil predicar el Evangelio de la gracia, no es fácil. Este Evangelio se tiene que destacar, ¿no? por decir la verdad, a quien sea, donde sea, por eso necesitamos el Espíritu Santo, ¿no? Aviva el fuego del don de Dios que está en ti, que te fue puesta por imposición de las manos, dice. Porque no por nosotros mismos nosotros vamos a hablar la verdad. Nosotros vamos a hablar la verdad cuando estemos llenos de ese poder. Y ese poder va a usar nuestros vasos para decir la verdad, siempre buscando el beneficio, siempre buscando la sanidad, ¿no? La edificación, ¿no? Pero si nosotros nos acobardamos, porque estamos considerando que el precio que nosotros tenemos que pagar para decir la verdad es muy alto, porque ¿por qué retroceden muchos hermanos que conocen la palabra? Porque saben que hay que pagar un precio. Ellos saben el precio que tienen que pagar. Y es muy alto, ¿por qué? Porque tienen que dejar muchas cosas, tienen que dejar muchas comodidades, tienen que dejar muchas tentaciones, tienen que dejar muchas inclinaciones de la carne y saben que tienen que dejar eso y entonces lo ven como un precio muy alto. Pero tarde o temprano eso lo van a dejar, por vía de la muerte lo van a dejar, porque uno cuando muere todo eso se termina, pero la verdad continúa. Entonces Pablo, por predicar la gracia, dice que él estaba preso a modo de malhechor. Y Timoteo lo veía a Pablo preso. ¿Por qué estaba preso Pablo? Por la verdad, porque predicaba la verdad. ¿Y Timoteo qué predicaba? Lo mismo que Pablo, porque Pablo, él fue instruido por Pablo, ¿no? Pablo le enseñó a él. Y entonces ahí viene Pablo y lo alienta, le aconsejo. Yo estoy acá en la cárcel, no puedo estar con vos, pero yo te aconsejo de la distancia que avives el fuego del don que está en ti, ¿no? Que avives, para que ese temor no te lleve a retroceder o no te inunde y te lleve a desvanecer. El consejo que le da Timoteo Pablo a Timoteo. Y entonces preguntamos, ¿por qué tenemos que ser tan celosos por la palabra? ¿Por qué tenemos que ser tan celosos por el Evangelio, no? Entonces, ¿por qué hacer tanto énfasis en la gracia, en el Evangelio de la gracia, si otros prosperan predicando cosas que no tienen nada que ver con la gracia? Prosperan y tienen iglesias grandes y tienen cantidad de gente y tienen organizaciones, ¿no?, con mucho dinero. Entonces, ¿para qué predicar la gracia? Si yo puedo llegar, claro, pero cuando nosotros predicamos la gracia ya no nos predicamos a nosotros mismos, sino que predicamos al Señor Jesucristo crucificado, muerto, sepultado y resucitado. ¿Yo? Entonces nosotros sabemos que no podemos alcanzar, ¿no?, a tener una iglesia numerosa, ¿no?, vendiendo la verdad. No lo podemos hacer. Nosotros en nuestro interior mantenemos las convicciones que la gracia nos enseñó, que la gracia nos reveló. Nuestra fidelidad para con el Señor primeramente, ¿no?, nuestra gratitud para con aquel que nos redimió, que nos justificó, que regeneró nuestro espíritu, que vivificó nuestro espíritu. No, aquel que nunca nos desamparó, nunca. Siempre estuvo con nosotros, siempre, ¿no? Y la iglesia siempre se tiene que edificar predicando la verdad, tanto en el sentido grupal como en el sentido personal, y más en el sentido personal, hablar la verdad con los hermanos. Y sí, muchos se van a ofender, pero yo no busco agradar a los hombres, dijo Pablo, porque si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Y nosotros somos siervos, esclavos de Jesucristo.
porque así nos hizo la gracia. Nos dio un carácter, ¿no? Un carácter inamovible en cuanto a la verdad. En cuanto a la verdad no nos movemos. Somos muy frágiles por fuera, ¿no? Pero por dentro tenemos una firmeza, ¿no? Tenemos un cimiento, ¿no? En que es inamovible. Y eso es lo que me encanta de la gracia, ¿no? Lo que me encanta de la gracia, porque al fin y al cabo, la iglesia es del Señor. Si Él la quiere multiplicar, que la multiplique. Yo no tengo ningún impedimento en eso, ¿no? Pero yo multiplicar la iglesia, ya lo hice muchas veces, ¿no? Yo multiplicar la iglesia para que la iglesia esté llena, y no me fue bien en ese sentido. Porque cuando tenía que hablarles la verdad, los que yo traía con tanto esfuerzo se iban, no se mantuvieron. Entonces fíjese, nosotros podemos llegar como los otros llegan, pero nosotros no vamos a llegar como los otros llevan, porque nosotros predicamos la verdad. Y entonces Pablo le aconseja a Timoteo, ¿no? Vamos a leerlo, 2 de Timoteo 1:6, ¿no? Dice, por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don. ¿Vio? ¿Qué pasó con el fuego del don que él tenía al principio? ¿No? Seguramente que fue disminuyendo. ¿Por qué fue disminuyendo? Por el temor. No, por el temor de ir preso, como nosotros a veces tenemos tanto temor de caer mal a un pariente, de caer mal a un hermano, por decirle la verdad, ¿no? Pero tenemos que pensar en el Señor, ¿no? Que nosotros tenemos que caerle bien al Señor. El Señor tiene que dar testimonio de nosotros, de lo que nosotros somos. Por más que usted le diga a una persona que es un pecador, ¿no? Que es un mentiroso, que es un engañador, si usted lo hace por medio del Espíritu, no se preocupe que el Señor le va a respaldar. Y esa persona va a terminar abrazándole y besándole porque usted le dijo la verdad. Muchas veces me ha pasado. Gloria al nombre del Señor. Entonces, ahí en Hechos 20:32, ¿yo? Porque muchos pensamientos trabajaron en la mente de Timoteo, ¿no? Porque él pensaba en Pablo, él amaba a Pablo, él había sido perfeccionado por medio de Pablo, y ahora Pablo estaba en la cárcel. Imagínense, si Pablo está en la cárcel, ¿yo dónde voy a estar? Seguramente me van a perseguir y me van a matar. Y el temor entró en la vida de él. Fue un golpe muy grande para Timoteo, ¿no? Verlo a Pablo otra vez en la cárcel. Pero así como Jesús calmó la tempestad, ¿no? Pues se levantó una tormenta ahí en el mar de Galilea y él calmó la tempestad, ¿no? Las palabras de Pablo estaban calmando la violencia y la tempestad que estaba dentro de Timoteo. ¿Vio? ¿Qué sintieron los discípulos en la barca? Sintieron temor. ¿Y ahora qué está sintiendo Timoteo? Temor, miedo. Y ahí está el siervo de Dios, colaborador de Dios, lleno del Espíritu Santo. Aunque está ahí en la cárcel, él está lleno del Espíritu Santo, alentando en la distancia a otro que está fuera de la cárcel y desalentado, temeroso. Entonces nosotros somos colaboradores de Dios, siervos de Dios en ese sentido. Que el Señor me ayude primeramente a mí. Porque ahí las palabras de Pablo se hacen semejantes a la palabra de Cristo. Cristo calmó la tempestad y Pablo calmó la tempestad que había en Timoteo. Con su palabra, con su aliento, ¿no? Entonces, lo que tenía Cristo pasó a Pablo, de una manera diferente, ¿no? Porque aún Cristo estaba en la sombra y en el tipo, ¿no? Pero nosotros estamos en la realidad, ¿no? Y
Hay en Hechos 20:32, que dice ahí, y en 2 de Tesalonicenses 1:11, y otro hermano en Hebreos 6:10. Vamos a comenzar por Hechos 20:32, cuando Pablo calma la tempestad, ¿no? Hechos 20:32. Y ahora, hermanos, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que tiene poder para sobreedificaros y daros herencia con todos los santificados. Yo, con manos encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia. Fíjese dónde. Y ahí, ¿a dónde encomendamos a los hermanos? Hermanos, busque a Dios. Ahí está Dios para darte coraje, para darte valentía, para darte determinación. Y a la palabra de su gracia, ¿no? Ahí en 2 de Tesalonicenses 1:11, ¿algún otro hermano? Por lo cual, asimismo, oramos siempre por vosotros, para que nuestro Dios os tenga Por digno de su llamamiento y cumpla todo el propósito de bondad y toda obra de fe con su poder. Sí, el 12. Para que el nombre de nuestro Señor Jesucristo sea glorificado en vosotros y vosotros en Él, por la gracia de nuestro Dios y el Señor Jesucristo. Ahora estamos entendiendo, ya hace tiempo que vengo pensando en eso, ser colaboradores de Dios, ¿no? Y ahí está Pablo colaborando con Dios en su obra. ¿Cuál era la obra de Dios, Timoteo? A veces pensamos que la obra de Dios, que también lo es, ¿no? La iglesia local. Y es la obra de Dios eso. Y nosotros estamos siendo colaboradores de Dios, sosteniendo a los hermanos, alentándolos, avivándolos por medio de Dios mismo y de la palabra de su gracia. Entonces, leyó la hermana, por lo cual oramos siempre, ahí está la oración también, ¿no? Ahí estamos colaborando con Dios, para que nuestro Dios tenga por digno de su llamamiento y cumpla todo propósito de bondad y toda obra de fe con su poder. Y después dijimos en Hebreos 6:10, ¿algún hermano encontró? 6:10. Porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles. Ahora estamos aprendiendo cómo parar los vientos, ¿no? Como Jesús lo paró, ¿vio? ¿Quién es este que aún los vientos le obedecen? ¿Vio? A él los malos pensamientos, los malos sentimientos que son influenciados por la carne y por el diablo, tienen que obedecer a la palabra de la gracia. Entonces retroceden. Y Pablo estaba haciendo un buen trabajo con su hijo Timoteo. Y entonces Pablo no solamente que le está calmando los vientos, sino que le está aconsejando a Timoteo, ¿no? El consejo que Pablo le da a Timoteo con palabras finales, porque él ya estaba para partir. Y esto es, hoy debemos nosotros, la Iglesia, tomar las mismas palabras para alentarnos. Entonces, ¿cuál es el mensaje en esta mañana? El mensaje es que tal vez se ha apocado en nosotros, ¿no? El fuego. Pero viene la palabra del Señor, ¿no? Te aconsejo, dice. ¿Cómo dice Timoteo? 2 1:6. Dice, por lo cual te aconsejo. No fue un mandamiento, sino que fue algo que fue un consejo que le dio. Del Padre a un Hijo. Te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti. Y él sabía cómo avivarlo, porque si no Pablo no le hubiera aconsejado, ¿no? Tienes que avivar el fuego de Dios, el fuego del don de Dios, ¿no? El poder del Espíritu Santo que está en ti por la imposición de mis manos, ¿no? Cuando lo recibiste, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, ¿no? Como creo que ya leímos primera de Juan 4:18, ¿no? No nos ha dado un espíritu de cobardía. No tenemos que tener temor de decir la verdad, a quien sea, ¿no?
a quien sea. Y más a los que amamos. Los que amamos tienen que escuchar la verdad por medio de nuestros labios, ¿no? Si nosotros lo dejamos en el error, lo dejamos en la carnalidad de ellos, entonces no es amor lo que sentimos, ¿no? No lo estamos amando. Ellos van a ver el precio de nuestro amor cuando nosotros le digamos la verdad y ellos salgan victoriosos. Gracias por haberme dicho la verdad. Gracias porque no lo podía ver, pero vos me lo dijiste. En ese momento nos van a odiar, nos van a despreciar, Pero después, cuando Dios se ocupa en que esa palabra que nos salió de nuestra boca se haga realidad en Él, entonces Él va a venir o ella va a venir y nos va a decir, gracias hermano, gracias porque no me escondiste la verdad, me dijiste la verdad, nadie me había dicho eso, ¿no? Eso es predicar el Evangelio, porque Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor, ¿vio? Ahí está. ¿Cómo mostramos el poder? A través del amor. Y si yo amo a mi hermano y lo veo que se está pudriendo, o que está cayendo en la suciedad, en la inmundicia, o que está viviendo en un chiquero, y yo le voy a tirar una soga para que salga. Mi amor hacia él no me va a permitir dejarlo en el lugar donde está. No puede ser que lo deje ahí en medio de la suciedad, de la inmundicia. Lo tengo que ayudar. Por eso Pablo sintió muchas veces ese ardor, ¿no?, del Espíritu Santo en él para amonestar, para corregir, para exhortar. ¿Y qué dice? Sino de poder, de amor y dominio propio. Dominio propio significa una mente serena, ¿no? Una justicia cabal, eso significa dominio propio. Pero tenemos que tener una mente serena, es decir que la palabra, la verdad no la podemos explicar sin estar en ese lugar sereno, en esa calma, en esa guía del Espíritu, porque el Espíritu no, muchas veces para decir la verdad nos ponemos malos, ¿no? O nos enojamos, pero eso no es la verdad de Dios, esa es mi verdad, sino que la verdad que viene de Dios es hacerle ver al otro, pero a través de una mente serena. Por tanto, no te avergüences de dar testimonio nuestro, de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo. No tengas temor de que yo estoy preso. Da testimonio, decirle a la gente que yo estoy preso, pero decirle por qué estoy preso. Por el Evangelio, ¿no? Y dar testimonio de mí, preso suyo, si no participa de las aflicciones por el Evangelio. ¿Vio? ¿Trae aflicción el Evangelio o no trae? Trae aflicciones. ¿Cuántas aflicciones trae el Evangelio, no? En nuestro interior, muchas veces. Pero cuando es por el Evangelio, no es cuando es por otras cosas, ¿no?, que nada tienen que ver con el Evangelio. El Evangelio trae aflicciones saludables, según el poder de Dios, quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos y de los siglos, ¿no? Y bueno, y esto vamos a seguirlo más adelante, ¿no? Entonces, hermana, hermano, no tenga temor, avive el fuego del don de Dios que está en usted. Y si usted todavía no recibió el Espíritu Santo, hágalo práctico. Antes nosotros lo hacíamos práctico. El pastor nos hablaba de que teníamos que ser llenos del Espíritu Santo, ¿vio? Y cuando terminaba el culto, bueno, había una plataforma. Y venía y los hermanos pasaban. Adelante, eso ya no se hace más. Pero eso era muy bueno, porque era una demostración de humildad delante de Dios. Entonces uno venía, pasaba adelante, se arrodillaba, el pastor venía y ponía las manos encima del hermano y oraba por él, según la necesidad de cada hermano tenía. Y bueno, era un acto de humillación, ¿no?
una forma de hacerle saber a Dios, de humillarnos delante de Dios. Y Dios nos daba y nos concedía por medio de la oración de los siervos, nos concedía a nosotros las peticiones que nosotros le hacíamos. Y algunos eran llenos del Espíritu Santo, recibían el Espíritu Santo en ese momento. Acá dice que Timoteo recibió el Espíritu Santo con la imposición de las manos de Pablo. ¿Cuántas veces tengo que pasar para las que sean necesarias? Pero eso no es fácil, pasar adelante y humillarse ahí y arrodillarse. Pero ¿querés el Espíritu Santo? ¿Querés ser lleno del Espíritu Santo? Hay que probar todo, ¿no? Yo cuando escuché o veía que los hermanos recibían el Espíritu Santo, empapada su ropa de la presencia de Dios, vamos a decirlo así, y yo quería eso que los hermanos tenían. Claro, pero eso después, eso no termina, ese es un principio. Recibir el Espíritu Santo es un principio, no es el final. Y a veces nosotros en aquel tiempo lo teníamos como un final, ¿no? Como que ya estábamos crecidos, maduros y desarrollados en todas las cosas, ya habíamos sufrido la santificación completa y todo eso. Cosa que en aquel tiempo no. Recibir el Espíritu Santo es el principio de la vida de santificación para ser colaboradores de Dios en la obra, ¿no? Es el principio, porque sin el poder de Dios no podemos ser colaboradores de Dios. Por eso Dios nos da el Espíritu Santo. Y si Dios nos da el Espíritu Santo, entonces está confirmando lo que uno recibió. Lo que uno recibió. Pero usted, bueno, medítelo. Yo le hablo así para que usted lo medite, ¿no? ¿Usted quiere ser lleno del Espíritu Santo? Los hermanos nos decían antes, usted tiene que ayunar y orar, hermano. Íbamos y ayunábamos. ¿Cuántos días? 3, 4, 5 días ayunando y no trabajábamos. Nos encerrábamos en ayuno y oración. Y no había caso. ¿Vio? Pero bueno, no recibimos en el ayuno y la oración el Espíritu Santo. Bueno, voy al culto. Fui al culto y ahí en el culto recibíamos el Espíritu Santo a través de una alabanza, a través de un testimonio, y bueno, Dios hace como Él quiere. Entonces, para nosotros, que hemos recibido el Espíritu Santo, y que el Espíritu Santo se apagó en nosotros, avivemos el don de Dios que nos fue dado, avivémoslo, ¿no? Pensemos en los beneficios que hemos recibido. Pensemos en el precio que Jesucristo pagó por medio de la redención, ¿no? Y vistámonos con ese espíritu de valentía y no de cobardía. No tengamos temor, porque no nos dio Dios un espíritu de temor, sino de poder, de amor y de dominio propio. Doy gracias al Señor. Le invito a ponerse de pie, hermano. Gloria al nombre del Señor. Ser lleno del Espíritu Santo para un siervo, para un colaborador de Dios, es muy importante. Y cualquier cosa uno tiene que hacer para ser lleno del Espíritu Santo. Mejor si lo hace por la palabra. Gracias te damos, Señor, por tu palabra. Gracias te damos, Señor, por el aliento de vida que tú nos das, Señor. Ayúdanos, Señor. Tú sabes que necesitamos, Señor, de tu poder, de ese fuego, Señor, que va a quebrantar, Señor, el corazón más duro, Señor. Señor, que va a consumir, Señor, aquello que está impidiendo, Señor, en la vida de nosotros y en la vida de aquellos que vienen a la salvación. Ayúdanos, Señor, a tomar la espada del Espíritu y a esgrimir tu palabra con sabiduría, no con destreza, a fin de que esa persona, Señor, pueda ser santificada completamente. Señor, necesitamos de ese poder, Señor, de tu Espíritu Santo, Señor, que avive todo nuestro interior. Señor, te pedimos por los hermanos, Señor, que lo desean, aquellos que todavía no lo han recibido, pero lo desean. Te pedimos que lo puedan recibir literalmente, Señor. Señor, en sus vidas, en sus cuerpos humanos, puedan, Señor, ellos sentir ese poder, Señor, esa autoridad, esa firmeza. En el nombre de Jesús te lo pedimos.
Amén. El Señor le bendiga. La reunión ha terminado, hermano.